Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Efectivamente vamos a hablar no solamente de las ideas de la ciencia, sino también de la ciencia de las ideas, que es algo muy nuevo. Que la ciencia empiece a entender de qué se tratan las ideas. Pero es imposible hacer una charla de ciencia sin hacer experimentos. Y vamos a hacer algunos experimentos para ver de qué tipo de ciencia hablamos. El primer experimento es muy sencillo. Tengo que pedir que entrelacen los dedos así. Así, todos. Señor, ¿quitar los dedos? Ustedes dos del sonido, por favor. Muchas gracias. Y ahora les pido que levanten los dos dedos índices así, más o menos a la altura de la cara. ¿Sí? Y miren los dedos índices, mírenselos lo más relajados que puedan. Y el poder de la ciencia, yo les voy a demostrar, es tremendo, porque a medida que se los miran, escuchándome a mí, van a darse cuenta de los dedos índices sin que ustedes hagan nada, se van a empezar a acercar. Y se acercan, y se acercan, y se acercan, hasta que se tocan. Sí, algunos de ustedes están así, a mí no me va a poder, no me va a poder, no me va a poder. Bueno, salvo para esos, el experimento funciona perfectamente. Solo porque yo les planteé una idea en la cabeza. Solo porque yo dije, los dedos se van a acercar, se acercan. Es muy loco eso. Esto que acabamos de hacer, estos dos experimentos, el de juntar los dedos y el de sonreír, tienen mucho que ver con cierto tipo de ciencia, que tiene que ver con eso, ¿verdad? Ustedes tienen que decir sí, por supuesto. Bueno, eso es el oráculo de Delfos. Es conócete a ti mismo. Y de eso se trata la ciencia. De conocernos a nosotros, de conocer al mundo, de hacer experimentos, de sacudir a la naturaleza a preguntazos. Sin embargo, cuando cualquiera de nosotros piensa en ciencia, no piensa en eso. Piensa en ciencia profesional. Lo que hacemos los que estamos en un laboratorio, ¿sí? Incluso se imaginan a alguien arquetípicamente científico con guardapolvo, moscas en la cabeza, porque como todo el mundo sabe, los científicos no se bañan, ¿sí? Anteojos gruesos y así sucesivamente. Pero no, la ciencia también ocurre cuando haces estas cosas, cuando te permitís hacer preguntas. Y la definición de ciencia que yo quiero proponerles es esta. La ciencia es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. No es la ciencia profesional, no es la ciencia que hacen los científicos que viven de eso, los científicos de Hollywood, el típico científico loco. Interesantemente, en las últimas películas, al final se queda con la chica, pura ficción. ¿Sí? Pero más allá de eso, esto también es pensar científicamente. Por supuesto que esta frase, y muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, no es mía, sino que es un robo a este gran científico. ¿Sí? En su último disco, Lennon dijo eso: la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y la ciencia también. Y la dejamos pasar. Y lo que yo quiero proponer, y me parece lo que propone este festival, es que no la dejemos pasar, que la disfrutemos, que tratemos de pensar científicamente el mundo, porque además nos va a ir mucho mejor. Pensamos todos un poco así. Que alguno se ocupe de inventar las cosas. Yo como mucho las puedo usar. Eso no está muy bien. Por supuesto, no vamos a poder especializarnos en las cuestiones de las disciplinas científicas, menos aún en las tecnológicas. Pero podemos no tener idea de qué está pasando. Las grandes preguntas de la ciencia o las grandes preguntas de la tecnología, no podemos. Está muy mal que sea así. De hecho, estos festivales, las cosas que están ocurriendo en comunicación pública de la ciencia, sirven para eso, para que esa brecha no sea tan grande. Pero es grande, y en particular hay cosas que tenemos que hacer los científicos para acortar esa brecha. Una de las cosas que tenemos que hacer los científicos es considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Contar lo que hacemos es parte de nuestro trabajo. Y eso no es así, en particular en nuestros países. Y acá es donde más se ve la hermandad latinoamericana. Somos todos iguales. ¿Sí? En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en México un poco menos tal vez. La verdad que contar lo que hacemos no es parte del trabajo. ¿Por qué? Entre otras cosas, la excusa que tenemos es que no nos evalúan por eso. Cuando nosotros tenemos que hacer informes, una vez al año, cada 2 años, lo que fuera, en ningún lado podemos contar que hicimos actividades de comunicar la ciencia. Yo no digo que valgan puntaje, porque la verdad no nos evalúan por eso, nos evalúan por investigar. Pero que podamos decir, y además de publicar un montón de papers o de formar doctores, también hice esto. También participé en notas en la prensa, o participé en un libro, o di charlas, o estuve en un programa de tele, o lo que fuera. Pero además hay una eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. Ahí está presente en la sala. ¿Por qué es esto? Verdaderamente son Batman y el pingüino. ¿Sí? Porque para el científico, el periodista tiende a ser aquel que tergiversa lo que uno dice profesionalmente. Y para el periodista, el científico es aquel que habla y en lugar de salir palabras salen ladrillos. No es así, de ninguna manera. De hecho, y esto también ocurre en nuestros países,
La comunicación de la ciencia se está profesionalizando. Está empezando a haber periodistas científicos profesionales que pueden contar de qué se trata. Entre otras cosas, tenemos que participar en esto, en actividades comunitarias. Tenemos que ir a la escuela. Los científicos no vamos a la escuela a contar lo que hacemos o a ayudar o a charlar con el maestro de ciencias. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros somos quienes sabemos de ciencia, quienes sabemos diseñar un experimento, pensar racionalmente un resultado, si queremos que eso esté en la escuela, tenemos que ir, no todos los días. Una vez cada tanto, sería muy sano que fuéramos. ¿Por qué es tan difícil compartir la ciencia? ¿Por qué es difícil, y no es difícil compartir el arte, la literatura, la economía en algunos aspectos? No la ciencia, y cuando digo ciencias naturales, sí es difícil. Quiero compartir 2 o 3 hipótesis de por qué la ciencia es particularmente difícil. Primera hipótesis. Compartir y comunicar la ciencia es difícil porque cambia todo el tiempo. Y esto no ocurre con otras áreas de la cultura. Si uno se pone a pensar en el arte, las humanidades, cambian, obviamente, cada tanto hay una revolución, pero no cambian permanentemente. Las ciencias naturales sí. Eso hace difícil que uno cuente lo que hace. Otra hipótesis es que la ciencia es difícil de comunicar porque es difícil. Porque es para pocos, porque es para genios y qué sé yo. No, o sea, sí, es difícil como cualquier otra disciplina y hay que dedicarse muchísimo. Pero no quiere decir que sea para genios. Lo que pasa es que a los científicos nos encanta que sea un poquito más difícil. ¿Sí? Si no nos entienden, somos Gardel. ¿Sí? Somos lo más. Esto de que lo entienden pocas personas, hay otra anécdota histórica. Resulta que hay un astrónomo muy famoso llamado Arthur Sherrington, que el tipo demostró la teoría de la relatividad experimentalmente, midió cómo se, lo estoy diciendo mal porque no soy físico, cómo se curvaba la luz del sol durante un eclipse. Una vez le hicieron un reportaje a Sherrington y le dijeron, Sherrington, ¿es verdad que la teoría de la relatividad la entienden solamente 3 personas? Y la respuesta de Sherrington fue, ¿quién es el tercero? Nos encanta eso de tener la cofradía y que nos entienda, y no está bien. Tenemos cualquier cantidad de ejemplos que sí tienen que ver con la vida cotidiana, y en casi todas las disciplinas están estos ejemplos. 2 o 3 ejemplos muy rápidamente. Primer ejemplo, este señor. ¿Qué está haciendo? Bostezando. ¿Y qué van a estar haciendo todos ustedes si no me voy a ofender? O un poquito me ofendo. Van a estar bostezando, ¿verdad? ¿Y la ciencia es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas? ¿Y lo vamos a dejar pasar? No. Hay preguntas científicas tremendas. Primera pregunta, ¿qué es el bostezo? ¿Cuándo bosteza la gente? Cuando tiene sueño. ¿Alguno más? Esa es una hipótesis, que el cerebro necesita más oxígeno. Lamentablemente no me cumplieron con cerrar herméticamente el lugar porque ahora se iba a sacarles el oxígeno para demostrar la hipótesis, pero está hecho ese experimento y no funciona. Yo te puedo bajar el nivel de oxígeno y no vas a bostezar más. Pero la hipótesis es muy buena y está de hecho probado. Es una cámara que sacas oxígeno y no funciona. ¿Por qué es contagioso? ¿Por qué es contagioso? ¿Qué les parece? ¿Hay hipótesis? ¿Por qué? Pero la risa no es automáticamente contagiosa. Vos ves a alguien riéndose y tal vez socialmente quieras sonreír, si te resulta divertido tal vez sí, pero el bostezo es automáticamente, es inconscientemente contagioso. Y otras cosas no, rascarse, yo me rasco, ¿sí? No suena bueno rascar. El bostezo sí. Bueno, ¿saben que hay una sociedad internacional para los estudios del bostezo? ¿Sí? Se juntan cada tantos años, en el año pasado fue el último congreso, fue en París, no son ninguno quiere. Un plomo, por supuesto, se la pasaron bostezando. Pero llegaron a la conclusión los tipos de las 2 preguntas. ¿De qué es el bostezo y de por qué es contagioso? Y es muy fácil y se las voy a contar. La conclusión a esas 2 preguntas son 2 palabras. Ni idea. Tomá. ¿Cómo? ¿Los científicos no saben por qué bostezamos? ¿No saben por qué es contagioso el bostezo? No. Y eso es maravilloso. Porque quiere decir que todos nosotros podemos hacernos los científicos y hacer experimentos. ¿Se contagian igual hombres que mujeres, chicos que grandes? ¿Se contagia un perro de nosotros que nosotros un perro? ¿Nos contagiamos igual de día que de noche? Y eso es hacer experimentos, es observar científicamente el mundo. ¿Sí? Se cuenta que Edison tenía grandes ideas cuando soñaba, pero cuando hacía microsueños. Y en una de sus biografías se cuenta que el tipo se sentaba en un sillón, así, a echarse unas siestecitas de pocos minutos, con algo en la mano. Y ahí abajo, algo de metal, que hiciera ruido. Entonces, cuando se dormía del todo, se abría la mano, caía algo sobre algo de metal, hacía ruido, se despertaba con una idea genial. Venga, ¿ustedes le creen? Yo tampoco, ¿sí?
¿Pero por qué? Porque el tipo estaba todo el tiempo pensando en eso, pensando en aplicaciones, en novedades, en su caso para ganar dinero. Claramente el objetivo era no solo la tecnología, sino un objetivo de lucro. Pero a estos tipos que le vienen esas ideas, pues trabajaron años en eso. La inspiración en ese sentido no existe. La inspiración es la organización de todo lo que vinimos trabajando durante todo ese tiempo. Y eso hay un montón de observaciones, no quiero decir experimentos, pero sí observaciones que funcionan de esa manera, ¿sí? Esos conceptos tienen que ver con la fijación funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro, cuando le presentas un problema, como todos somos sapiens y tenemos todos el mismo cerebro, en general lo pensamos todos de la misma manera. Este ejemplo que yo les doy es un ejemplo muy viejo, un ejemplo de 1940 y algo, un tipo que se llama Carl Bunker, por el cual vos tenés que juntar, ahí, no sé si lo ven todos, hay 9 puntos, y tenés que juntarlo con 4 líneas sin levantar el lápiz del papel. No les digo que lo hagan ahora, es muy difícil, porque uno se la va a pasar, oh, no puedo, vas a romper cualquier cantidad de papeles. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a pensar eso de esa manera, y sobre todo nuestro cerebro va a escuchar el enunciado del problema de una manera de particular. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de, en lugar de enfocarnos hacia el mismo tipo de soluciones, enfocarnos hacia otro tipo de soluciones. Y es difícil hacer eso, ¿sí? No solo es difícil, sino que hay un montón de engañadores acá. Cada vez que ustedes vean a alguien que anuncia un método para pensar creativamente, no le crean. O que ofertan gimnasia mental, que ahora está muy de moda, mental gym, ¿sí? Entonces tenés que hacer un montón de sudokus, un montón de crucigramas. Sí, ok, te vas a recibir de sudocólogo o de crucigramólogo, pero no quiere decir que vas a ser más creativo ni nada de eso. Lo único que está demostrado que mantiene la actividad cerebral más allá de la edad no tiene nada que ver con el mental gym, sino con el gym de verdad. La actividad física moderada es lo único que está demostrado. Sí, hay un par de trabajos muy sólidos que dicen que las neuronas se bancan mejor con la actividad física que con esto de actividad mental. Pero esto de pensamiento divergente, ¿cómo se puede probar? Puedo hacer que yo les pongo eso, un circulito. Y en ese circulito les digo, dibujen lo que quieran, lo que se les cante. ¿Qué vamos a dibujar casi todos nosotros? Y una sonrisa, seguramente el smile, los puntitos y la sonrisa, otra figura geométrica. Pero cada tanto puede aparecer alguno que dibuja algo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, eso es una ventanilla de un avión y un señor descansando. Bueno, eso es el pensamiento divergente, poder pensar de manera diferente, y también tiene que ver con el primer experimento que hicimos de las 2 sonrisas. Pero también está este concepto que lo pongo en inglés, porque la verdad que no tenemos una definición en castellano muy buena. El concepto, no, todo bien con esto de trabajar mucho, de la transpiración y de fuera, pero cada tanto tenés un insight. Tenés algo que te permite una idea nueva, revolucionaria. Y todas esas partes son palabras en castellano que tratan de definir insight, pero la verdad no lo hacen bien, por eso lo pongo en inglés. Un ejemplo maravilloso, el aeroplano, ¿sí? Que de nuevo lo inventaron los hermanos Wright de la nada. ¿Quién sabe qué hacían los hermanos Wright antes de andar inventando aviones? Eran bicicleteros. Inventaban y arreglaban bicicletas. De ahí a agregarle alas a una bicicleta, es solo un paso. Pero se pasaron décadas inventando bicicletas desde que eran chiquitos. Y el primer avión fue una bicicleta con alas. No fue algo que vino de la nada. Y sigamos con algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplo típico que aparece en todos los libros de tecnología, etc. El invento del velcro. ¿Vieron eso que sirve para cerrar telas, que se agarra muy bien? Que se dice que George de Mestral, su inventor, lo descubrió cuando fue a pasear con su perro por un bosque, y el perro salió del bosque lleno de abrojos, lleno de plantitas que se lo habían agarrado. Se dijo, ¿por qué? Y mientras le sacaba las plantitas, dijo, ¿por qué pasó esto? Entonces las estudió al microscopio y vio que tenían unos anzuelos, unas pincitas, y dijo, esto es maravilloso. No, de Mestral trabajaba en eso, trabajaba en abrasivos, en cosas que tienen cierta fricción entre sí. Por eso es que el tipo, cuando sacó los abrojos del perro, pudo inventar el velcro. No fue un invento de la nada. Y vamos terminando, quedan un par de temas nomás, ¿sí? Uno tiene que ver con esto de la ciencia de las ideas, tiene un corolario que es la ciencia de las decisiones. Y también es bastante nuevo, que la neurociencia, el estudio de las funciones nerviosas, intenta entender por qué decidimos esto o lo otro. Uno piensa porque es absolutamente racional. Voy a comprar eso porque es más barato. Hay un montón de demostraciones de que esto no es así, ¿sí? Estos no son, algunas de las cosas que conté hasta ahora son cosas de mi laboratorio, esto que voy a contar no es de mi laboratorio, hay muchas cosas de Dan Ariely y otra gente realmente muy, muy buena en estos temas. Y esto tiene un corolario que es el último experimento, que es el siguiente. Se llama el experimento de Tom y Jerry. Estos 2 señores se llaman Tom y Jerry, justamente, y están generados digitalmente, y se le pregunta a la gente, ¿quién elegís? ¿A este o al otro? Y están generados de manera que más o menos la mitad de la gente elige a Tom, y más o menos la mitad de la gente elige a Jerry. Hasta ahí todo bien. Ahora agregás una tercera cara. Es parecida a Tom,
o parecida a Jerry, pero un poquito deformada. ¿No os agregás a Jerry más o menos deformado? ¿Lo ven acá? Todo el mundo elige al Jerry real. Cuando vos agregás a Tom más o menos deformado, todo el mundo elige a Tom real. Modificaste las elecciones de la gente. Esto tiene una consecuencia. ¿Cómo hace que uno quiere irse a una discoteca a ver qué consigue, básicamente? La forma de asegurarte que te va a ir bien es ir con un amigo que sea parecido a vos, pero un poquito más feo. Lo cagás al amigo, pero eso no importa. Todo el mundo, en la comparación, te va a elegir a vos. Estás modificando las decisiones de esos cerebros. Lo otro que falla, y me salté las anteriores, lo otro que falla es que a nuestro cerebro le encanta encontrar causalidades aún donde no las hay. Nuestro cerebro es un especialista en decir esto causa tal otra cosa, cuando no hay evidencia para eso. Eso es una falla que tenemos de fábrica. Por ejemplo, nos encontramos con una persona que no veíamos hace varios meses. Nos encontramos 3 veces en el mismo día. Eso me está diciendo algo. En todo momento, de hecho hay algunos ejemplos que son los que me salteé, que demuestran, por ejemplo, que los años en que Nicolas Cage actuó en más películas, se murieron más personas estranguladas por sus sábanas. Claro, obvio, cuando Nicolas Cage actúa en una película, se muere gente en las sábanas. Es ridículo, pero su cerebro funciona así. Busca causalidad aún donde no la hay, por eso funcionan los horóscopos, por eso funciona el I Ching, porque nos encanta buscar causalidades, cuando la mayoría de las cosas que consideramos causales son casuales, ocurrieron porque ocurrieron. A nuestro cerebro no le gusta que ocurran porque ocurran. La ciencia es maravillosa para entender el mundo, es lo más poderoso que hemos inventado para entender el mundo. Y no es solamente privativa de los científicos profesionales, que hacemos nuestro trabajo, hacen su trabajo, pero también podemos nosotros pensar científicamente el mundo y va a ser mucho más maravilloso ese mundo si lo logramos. En particular, si utilizamos mucho más nuestro cerebro para entenderlo, que como dijo una gran poeta, ¿sí?, es más amplio que el cielo y más grande que el mar. Muchas gracias.